Seguimos en La Iglesia en Casa y seguimos en directo. Esto es vuestro programa de referencia espiritual para acompañaros en vuestro crecimiento en torno al Señor, que es nuestra verdadera pasión. Estamos hablando de fenómenos durante toda la mañana. Un fenómeno es el Espíritu Santo, que nos conduce y nos ayuda y nos anima. Y hemos estado escuchando al pastor Manuel Murcia en esta reflexión principal hoy y ahora lo vamos a tener un ratito. Y vamos a cerrar esta mañana aquí con la zona mixta, esa parte del programa donde pues hacemos balance, recogidas, sacamos y rescatamos las principales ideas que hemos ido degustando a lo largo de toda la Iglesia en Casa, especialmente enfocados en el sermón. Y qué decir, pues que si hemos estado pendientes de mirar al cielo con los eclipses que están apareciendo continuamente en estas últimas horas, el pastor nos ha puesto hoy un espejo delante, el peligro real de que, bueno, no está tanto en la sombra astronómica, sino en ese eclipse lento y silencioso que apaga el amor en cada corazón. Así que vamos a entrar en la zona mixta con mis compañeros y hermanos Esther y Richard. Marcos nos abre el plano para ver cómo podemos despejar esas sombras y volver a encender la fe. Así que yo os voy a preguntar, Richard y Esther, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, rescatando el texto base de Mateo 24:12, que recordamos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Subrayando un poco que esos eclipses espirituales son progresivos, casi diríamos imperceptibles. ¿Qué opináis? Comentadme el impacto que supone y que os ha provocado en vosotros el sermón. Venga, Richard, comienza. Venga, pues me ha agradado, en primer lugar, lo que estabas diciendo. Me agrada que el Espíritu Santo dirija todo esto y que todos vayamos a enfocar el mismo punto, porque a veces cuando una idea se repite, ¿verdad? Significa primero que es importante y luego se nos queda mucho mejor. Y me agrada la idea esa de que el Espíritu Santo hoy nos esté diciendo que necesitamos incidir en la idea de que un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin el amor, un cristianismo sin reflejar a Jesús, no vale para nada. Según hablaba el pastor, y lo hablamos hace un segundo, me recordaba un sermón que di hace tiempo y que está grabado en alguna parte de YouTube, pero no fui capaz de encontrarlo. Lo encontraremos. En alguna parte de La Iglesia en Casa está, que hablaba justamente de esto, de cuando Jesús habla de que el que persevere hasta el fin, y a veces pensamos que perseverar es buscar la doctrina, teorizar, encontrar, y no está hablando de eso, está hablando del amor. El que persevere en ese amor genuino, el que persevere en imitar a Jesús, en vivir como Jesús, ese será salvo. Y es que la auténtica salvación no está en otra cosa que en vivir como Jesús, que en sentir como Jesús y que en tenerle en nuestra mente constantemente, que sea nuestro referente. Ahí es donde nos podemos sentir salvos. No consiste en teorizar en el cristianismo, en saber doctrina, incluso cuando sepamos explicarla y seamos unos oradores maravillosos. Címbalo que retiñe. No vale absolutamente para nada. Si Jesús no es el referente de mi vida, si yo no persevero en tener esa realidad y que Jesús sea quien dirija cada instante de mi vida y que continuamente esté planteándome si imito a Jesús adecuadamente, si vivo como Él vive o si soy un fraude, mi salvación no está segura.
porque cuando dependa de mí, de lo listo que soy, de lo listo que sé explicar el Evangelio, es verdad, o de las buenas cosas que haga, o hay que ver qué maravilloso soy que acudo a Adra y doy comida a no sé cuántas personas, o que en todo lo que sea depender de mí, trapos de inmundicia. Esther. Se puede dar comida además de una forma tan despreciativa, y se puede dar comida de una forma que humille tanto al otro, que a veces sería mejor que algunos metieran la mano en el bolsillo para no dar esa comida de esa forma tan insultante. Sería otro tema para comentarlo, eso de la caridad malentendida, ¿verdad? O por motivos tan equivocados. O por motivos tan equivocados también, pero bueno, que de paso se puede hacer con un poquito de elegancia, ¿eh? Y con un poco de educación. No, es verdad, porque a mí me resulta muy ofensivo esto. Es un tema que tengo una especial debilidad por ese asunto, la forma en la que se ayuda al vulnerable, la forma en la que se trata al vulnerable, ¿no? Y a la gente que está en necesidad. Y a veces ocurre en nuestro ámbito y es algo que me enfada mucho. Es que las formas, perdona Esther, las formas son esenciales. Sí. Según estabas diciendo eso, se me venía a la mente una imagen que no se me quitará de la cabeza, que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con las formas. En la iglesia de donde yo vengo, pues, ¿qué ocurría? Cuando terminaba el sermón la gente se ponía a hablar, ¿no? Sin salir de lo que es el lugar donde se da el sermón. Bueno, pues había un diácono allí que según estaba la gente hablando, de pronto gritaba: ¡Silencio! ¡Estamos en la casa de Dios! Montaba tal espectáculo que era peor oírle gritar que toda la escandalera de la gente hablando. O sea, las formas revelan quiénes somos y quién domina nuestra vida. Entonces, bueno, según lo decía, se me venía a la mente porque no se me ha quitado nunca, porque no había mayor desorden y mayor falta de reverencia que la que montaba aquel hombre gritando para buscar la reverencia. Te voy a despertar un día así. Entonces, por la mañana. Las formas son muy importantes. Qué bueno, ¿eh? en lo que hagamos, o sea, incluso y no estoy calificándole a él porque estoy seguro que quería ser sincero en su forma de servir a Dios, pero es que las formas revelan qué hay dentro de nosotros y en todo lo que hacemos, cuando damos comida, cuando damos un estudio bíblico, lo que sea, las formas son básicas. De hecho, se puede compartir el conocimiento o bocetear con el conocimiento, es que es lo mismo, claro, son cosas diferentes, ¿no? Pues fíjate, me gusta mucho la idea, luego dirán que no, pero esto de mirar eclipses hasta es muy inspirador y me gusta mucho la idea del pastor, me parece precioso, me anoté 2 frases muy chulas. Esto de que podemos tener un eclipse en el corazón del ser humano que puede lastrar nuestra espiritualidad. Qué idea tan interesante, que mi corazón pueda eclipsarse y eso pueda lastrar mi espiritualidad. Y he dicho algo que me dejó impactada también, que es una idea muy interesante, astronómica también. Hay cosas que se pueden interponer entre el sol de justicia y yo. Bueno, dijo nosotros, pero yo me lo aplico, claro. Hay cosas que se pueden interponer entre el sol de justicia, o sea, que yo los puedo estar interponiendo, y esto efectivamente va a hacer que tenga un eclipse en el corazón, un eclipse de amor. Qué idea tan interesante. Pero es que justo después dijo algo que me parece muy valiente y que es un tema de actualidad. El asunto de los youtuberos, los tiktokeros y todos estos falsos profetas de la actualidad, que son tremebundos, que están haciendo un daño tremendo, y me parece muy valiente que alguien se atreva a decir en público, y lo estamos haciendo en un medio de comunicación, que estos engañan a los que saben, no a los que no saben. Y me parece muy interesante que se atreva a decirlo, sinceramente, y me sumo a ello. Cuidado, porque si el sol de justicia no es el sol que te ilumina, te puede estar iluminando, ¿sabes?, algún profeta actual o alguno de esos que van de profetas, pero lo que están diciendo no tiene nada que ver con la palabra de Dios, o lo que está diciendo, pues, ¿sabes?, puede incluso confundirte y puede equivocarte. Cuidado con eso. A veces creemos que el falso profeta es otro y es alguno que viene de fuera, o es alguno, ¿no?, de algún lobby ideológico extraño, ese tipo de cosas que se dicen últimamente, ¿no? Pero muchos falsos profetas saben de sobra lo que es la Biblia, saben de sobra quién es Dios y están intentando engañarte y te están eclipsando. Así que cuidado con eso. Me parece una idea muy interesante y que además lo hile claro porque lo dice el propio texto de Jesús, ¿no?, con el tema de la multiplicación de la maldad, y además ha explicado muy bien lo que es la maldad, ¿no?, y cómo traducir eso, y que luego efectivamente el amor de todos y todas se enfriará. Muy interesante, sinceramente, y creo que muy oportuno lo que nos ha dicho el pastor. Tiene mucha razón Esther, porque es verdad que tenemos muchos peligros delante de nosotros y a veces vamos muy confiados sin ser buenos analistas de la realidad. Si tiene el logotipo puesto el anagrama, ya está. Y tenemos que estar pegados a la realidad y no salirnos de ella. Pero yo he notado el sermón como una toma de conciencia de hacernos la pregunta:
qué tipo de religión, de espiritualidad estamos viviendo y promoviendo. Porque el enemigo lo tenemos también cerca, más cerca de lo que creemos, no solo está afuera, sino muchas veces incluso dentro. Porque la pregunta que a mí me martilla es: ¿cómo es posible tener la Biblia, la escuela sabática, los mandamientos, además tener este programa, que es una maravilla, la Iglesia en Casa, y estar espiritualmente ciego y autosuficiente, y realmente que nos mire Dios con tristeza como diciendo: pues es que no hay manera contigo, Juanfran, y que el Espíritu Santo me diga: no hay manera, te crees el más guapo y sin embargo no se te puede presentar delante de nadie porque te crees el más y no, así no puedes ir. ¿Cómo es posible que ese cristiano cada vez abunde más y la Biblia nos está diciendo que va a más al final de los tiempos? Si tuviéramos la respuesta ya la habríamos. Sí. Hay alguna posible respuesta. Aunque el antídoto, o sea, con la pregunta, la propia palabra de Dios nos da cuál es el remedio. El problema está en el ego. Es que estaba escuchando lo que estabas diciendo. Exacto. Y el problema está en el ego, porque realmente soy guapo. Quiero decir, hace poco daba un estudio bíblico a alguien y le decía: ¿sabes que eres una princesa? ¿No? Y se me quedó así. Digo: tu padre es el rey del universo y te reclama como hija, así que eres princesa. O sea, yo soy príncipe y eso no me lo quita nadie. Somos guapos. Somos tan guapos que Dios ha muerto por nosotros. Así que no soy algo despreciable. El problema está en cuando me considero el más. Y ahí es donde está el problema. O cuando crees que la guapura es tuya. Cuando mi orgullo dice que viene de ti. Yo soy hijo de Dios y tú no lo eres. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios tan bien como yo. Esta mañana se nos han quedado muchas cosas en el tintero con la escuela sabática. A mí me ha dado mucha pena. Pero parte de ellas hablaba de esto, por lo menos en mi cabeza hablaba de esto. Cuando yo defino mi valor frente a los demás y decido que valgo más, cuando hay algo que me encanta del apóstol Pablo, que él dice: soy el más pecador. Y esto solo se llega cuando alguien tiene una percepción correcta y completa de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿vale? Porque uno dice, claro, es que pecadores en la vida, es que hay violadores, hay asesinos, hay gente tan mala que cuando yo comparo desde mi visión de hombre a hombre, ¿verdad? Pues digo, no soy tan malo como los demás. Soy mejor, soy un mejor hijo de Dios, soy más guapo, ¿vale? Pero cuando miro con esas gafas, vamos a utilizar no las gafas de los eclipses, sino con esa gafa que es la palabra de Dios. Y yo veo todo lo que yo sé del amor de Dios, todo lo que yo sé de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios pide de mí, y no soy consecuente con ello, sino que actúo de otra forma. ¿Quién es más pecador y más culpable? El que más sabe. Vale. Pues a veces somos tan necios que nos sentimos los más guapos, los más listos, los más inteligentes, los más hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sé tanta teoría y yo creo que esto tiene que entristecer muchísimo al Espíritu Santo. Porque si sé mucha teoría y muy poca práctica, estoy más lejos de Dios que los que saben poco y responden al poco. Y a veces mi necedad en el soy el más, soy, ese orgullo eclesiástico que nos habla el pastor de ello, de la Odisea, que me creo que no tengo de nada necesidad porque soy adventista de 4ª generación, como si eso fuese un título que vale delante del sacrificio de Jesús en la cruz. Da igual si eres de 4ª generación o eres recién entrado en la iglesia. Si tu comunión es genuina con Jesús, estás acogido en su seno, y si no, pobre desgraciado, que llevan generaciones y generaciones tu familia viviendo la verdad y tú vives perdido.
¿Sabes? Es que lo más Sí, triste Esther. es efectivamente... Bueno, estaba pensando en la figura del joven rico, ¿no? Ese joven que aparentemente lo tenía todo, por cierto, sabía, ¿eh? Él conocía la ley, ¿cierto? Y estaba forrado de dinero. Un teórico Y sin de la ley. embargo, y sin embargo, era un infeliz. Era un tipo tristísimo. Y de hecho su experiencia es una de las más tristes, ¿no?, que recoge el texto bíblico. Es tristísimo el asunto, ¿no? Qué tío tan triste. Él se creía que era lo más de lo más, porque además estaba en lo más de lo más. Y sin embargo, era un tipo triste, con una vida lúgubre y además que va por la noche a ver si encuentra una solución o algo que le convenza, ¿no?, de que sigue estando en lo cierto, pero bueno, a lo mejor busca otra cosa. Claro, hablas de del que sabe o de que creemos que sabemos, pero en realidad el texto nos está diciendo que creemos que sabemos, pero no es cierto. Porque si supiéramos, si realmente supiéramos, es decir, si realmente razonáramos el asunto de la sabiduría de Dios, lo que parece locura al mundo, eso implicaría un cambio en nuestra vida. Porque si realmente conociéramos al Dios que es amor, lo pondríamos en marcha y lo pondríamos en práctica. Entonces nos sentiríamos... Yo recordaba una imagen que tengo muy simpática guardada en el móvil, que siempre me hizo mucha gracia. Se ve una fotografía del planeta Tierra y un columpio con una chica que se está columpiando. Yo siempre he pensado que soy yo. Y el texto dice, no seré la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño. Y me parece una idea muy bonita. Luego os mando la imagen porque es muy chula para compartirla. Princesa. Y es verdad, eso es cierto. Otra cosa es que yo no me doy cuenta de lo que significa ser hija del dueño. Esto tiene que llevarme a la adoración, tiene que llevarme a la gratitud, tiene que llevarme ¿verdad?, a ese intentar cambiar de vida para reflejar a ese dueño. Y hoy estamos hablando de la luna que oculta el sol. Nosotros somos llamados a reflejar al sol, ¿verdad? Es decir, pero si yo no me entero, si yo termino con esto, el Evangelio según San Yo, en vez del Evangelio según San Jesús, tengo un problema. Claro, yo no estoy siguiendo a Jesús, yo me estoy siguiendo a mí, a la imagen que proyecto en el espejo, a lo que yo creo que soy. Y claro, estoy muy equivocada. Y eso es lo más triste de todo, que yo haya, ¿verdad?, configurado la palabra de Dios a mi forma, a mi lenguaje y a mi manera. Y eso es lo que me tiene tan equivocada y tan ciega. Fíjate, hablabas del joven rico, que lo tenía todo, pero con la pregunta que le va a Jesús, Claro. ¿qué hacer para ser salvo? Significa que no tenía paz en su vida. No. Si no tengo paz, ¿no os acordáis del fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia. Significa que teorizo a Dios, pero Dios no está en mi vida. No siento su paz, no siento a su Espíritu en mí porque es pura teoría. Entonces, ¿qué es lo que tenía? No tenía nada. Y eso es lo que nos puede pasar. Que teorizando damos lecciones al aire, porque en realidad no tenemos nada. Y quien no tiene nada, además lo triste es que no puede compartir nada. Exacto. Bueno, para seguir profundizando en cómo romper este eclipse, ¿no? Porque ¿cuál es el cuerpo opaco que muchas veces cotidiano que se pone entre nosotros y Dios, ¿no? Las prisas, el móvil, el trabajo, los rencores. Bueno, para seguir profundizando en esto, para ver qué pasos dar y cómo podemos acercarnos más a una verdadera experiencia espiritual con Jesús, tenemos aquí ya por fin en la mesa al pastor Manuel. Bienvenido, pastor. Gracias. Esther. Gracias, Marco. Nos abre el foco. Estábamos reflexionando sobre todo lo que nos has Para que nos juntamos, que compartido desde la iglesia. Ahora que tenemos este ratito así en petit comité y no nos escucha apenas nadie, pues vamos un poco a desgranar alguna cosita más, desde otro ámbito, con otro estilo, para poder exprimir más todo lo que nos has puesto encima. Darte las gracias primero. Nos has puesto, yo quería enfocarme también en las actitudes. Hablamos de que muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros, de que nos creemos como nos vamos asemejando al laodicense, pero nos ha puesto delante un poco el espejo del joven rico y del buen samaritano. Y yo quería un poco todavía estirar un poco más esas figuras y cómo se relaciona estas dos con el laodicense, ¿no? Porque los tenemos tan claros cuando son otros, pero oye, cuando nos ponemos nosotros ahí en primera persona en la escena, a lo mejor ya no es tan simpática. Sí, sí. Desde luego que las respuestas de Jesús fueron jarros de agua fría, porque, a ver, yo no sé con qué intención fue el joven rico. Hay otros que sí, ¿no? Que la Biblia de alguna forma dice con la idea de entrampar a Jesús o tratar de justificarse, ¿no? Pero evidentemente, cuando uno de alguna forma piensa que todo lo ha hecho bien, ¿no?
y te dicen, no está bien, ¿eh? O cuando tienes una fórmula matemática que tú te has tirado ahí haciéndola y dices, oye, está bien, y viene el profesor y te dice, no, el resultado es incorrecto. ¿Cómo puede ser? Entonces, es curioso, ¿no? Porque esto pasa, y es una forma de analizarlo, pasa en personas que conocen el Evangelio, personas que saben del Evangelio. Y ¿cómo es posible que diste tanto el saber del vivir, del experimentar? Sí. A veces dista, dista mucho, y muchas veces no nos damos cuenta, O sea, yo no digo que haya mala intención, el Señor nos conoce, ¿no? A veces hay buena intención, pero dista mucho. Fíjate que hay un culto que me encantó del pastor Óscar López, que escuché la semana pasada, que hablaba básicamente de esto, porque él decía en el mensaje de la Odisea de esa iglesia que son creyentes, que se creen que no necesitan nada. Jesús les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso significa que en esa iglesia creyente Jesús está fuera. Sí, sí. Y yo cuando lo escuché me temblaron las piernas. O sea, el mensaje es que en nuestra iglesia, que nos creemos que somos el pueblo de la Biblia, que conocemos la palabra de Dios, Jesús dice, estoy a la puerta. Y no me abres, Conoces la teoría, pero no me conoces a mí. Estoy a la puerta y llamo. Si abres, voy a entrar, voy a cenar contigo, vamos a disfrutar, pero de momento estoy fuera. Y como iglesia, a veces nos creemos, somos el pueblo remanente, lo sabemos todo, no tenemos necesidad de nada, no nos va a enseñar nadie nada, y el mensaje es, estoy a las puertas, fuera. Quiero entrar, quiero vivir, quiero que vivas un cristianismo de verdad, no uno de teoría. Sí. Yo cuando lo escuché me impactó porque nunca había pensado que el mensaje es para mí, para mi iglesia, para mi familia. Jesús está fuera. No es un mensaje para los de fuera que llama a todos los corazones. No, ese mensaje está destinado a la Odisea, a mi iglesia, a mi iglesia adventista. Y le está diciendo, estoy fuera, necesito que me dejes entrar. Sí. Es paradójico, pero hablaba con una persona que la ha tenido en estudios bíblicos, ¿no? Y bueno, pues a veces hay personas con las que te encuentras que han frecuentado muchas iglesias. Y esta persona, pues cuando íbamos estudiando, iba conociendo de la iglesia adventista, y decía, pero es que vosotros sois el top. De verdad, es que me lo decía así con esas palabras, es que lo recuerdo. Dice, sois el top. Dice, oye, qué bien explicáis esto, qué bien sabéis de esto, en otras iglesias no me lo explicaban, no se vivía así, ahora lo entiendo y veo como, o sea, y me decía, es que sois el top. O sea, así me lo decía, es que me lo decía varias veces, o sea, como si ser adventista, digamos que fuese una élite dentro del mundo religioso, ¿no? Hasta que el Señor llama al corazón y no le abrimos la puerta. Hasta que somos la iglesia de la Odisea. Te crees que eres rico y que de nada tienes necesidad, ¿no? Y ese es un problema que venimos arrastrando, y que tenemos que de alguna forma luchar contra ello. Tenemos que luchar contra ello, porque evidentemente eso es profético. La iglesia de la Odisea está ahí y proféticamente se va a dar esa situación. Pero ahora tenemos que salir. Tenemos que salir de esa situación. No podemos quedarnos en ese estado espiritual de soberbia cuando estamos dejando al autor de la salvación, la estamos dejando fuera. Es como salirse del barco. Del barco estás perdido. Te estaba escuchando en la reflexión y con el tema que has introducido de la anomia, es decir, de la falta de ley y tal, me ha hecho pensar que muchas veces estamos muy alerta, cuidado con los lobos que se meten en la congregación, todo eso, ¿no? Tal, que se viene, o la gente que abiertamente va en contra de la Biblia, tal, y que se pone, ¿no? Y estamos así como bien preparados. Pero me ha hecho tomar conciencia, escuchándote, Manuel, de que quizá ahí no está el verdadero peligro, sino en esa anomia que es falta de ley, construimos nuestro propio andamio con nuestras propias leyes, y al final somos nosotros la propia medida de cómo nos vamos moviendo por el mundo, y al final el peligro está no en tanto en ir abiertamente en contra
de Dios o de las cosas de Dios como desplazar esa voluntad de Dios a un rincón que no moleste y tenerla ahí, ¿no? Para ser nosotros los que realmente seamos nuestros gobernadores propios, ¿no? No sé si te he entendido bien un poco la idea. ¿Me dejas sumar a lo que dices y así le pregunto junto a lo tuyo? Porque quería preguntarle al pastor sobre la cuestión de la anomia también. Pastor, buenos días también y feliz sábado. Porque me ha llamado mucho la atención. Me busqué la definición de sociología, de anomia, la sociológica, que dice que anomia es la ausencia o degradación de las normas sociales que orientan la conducta humana. Y desde la perspectiva que tú nos has planteado, por cierto, muy valiente, ¿eh? Muy valiente. Preguntar si efectivamente... No, en serio. Decir, porque yo creo que lo que nos falta muchas veces es valentía para decir ciertas cosas en alto, ¿no? Cuando nos preguntas efectivamente si en nuestras iglesias habrá anomia, es una pregunta muy valiente, ¿no? Entonces yo te quería preguntar... no sé si no me escucháis. Sí. A ver ahora. Ahora sí. Ahora te volvemos a escuchar. Ahora, perfecto, estupendo. Pues decía yo que bueno, que me parecía muy valiente el planteamiento que haces con respecto a la cuestión de la anomia, porque nos has preguntado directamente, oye, ¿habrá anomia en nuestras iglesias? Y creo que podemos llegar a la conclusión de que efectivamente sí, si hacemos a lo mejor esta valoración, ¿no? Y yo me preguntaba, claro, tú nos estás hablando de ese proceso paulatino, ¿no? De eclipse, porque el eclipse no pasa en un momento, va pasando, es una forma paulatina. Y es verdad que me temo que a lo mejor muchas personas están buscando, estoy hilando ideas con lo que acababais de decir y lo llevo a la anomia, ¿no? Hay personas que a lo mejor van a otras iglesias porque están buscando alguna religión o alguna doctrina que les dé la razón en lo que ya creen, no porque estén buscando una verdad que sea la verdad y que estén, claro, pues en disposición de poder aceptar algo que no estaba en su guión de momento, ¿no? Nos puede ocurrir también, eso puede ser una idea, pero otra puede ser también, lo hilo con lo de la anomia, que a lo mejor, efectivamente, pues hasta ahora las cosas eran como eran, pero empiezan a cambiar, o empiezo a cambiar paulatinamente mi vida, y de repente empiezo a matizar el sábado y a lo mejor empiezo a quitarle la importancia que tiene el sábado, empiezo, ¿verdad?, a orientar y a reorientar la doctrina del sábado y me pongo, como acaba de decir Juanfran, una posición más cómoda. O a lo mejor, efectivamente, a lo mejor alguna doctrina que me resulta especialmente molesta porque quiero vivir otra vida, pues venga, pues la voy dejando también. Y no hace falta que venga nadie. Hay muchísimos adventistas, por ejemplo, que se van directamente a doctrinas orientales. Les encanta hacer ejercicio al estilo oriental, por ejemplo. En vez de hacer sencillamente estiramientos, se ponen a hacer ejercicios de estilo oriental. Perdón, pero es que es verdad. Y resulta que tienes que recordarles que es peligroso ponerse a adorar al sol, porque no saben que lo están haciendo, pero sí lo están haciendo. Y efectivamente, y luego empiezan a meterse en otras doctrinas y poco a poco vamos, ¿sabes? Como que esa base firme que teníamos se empiece a desdibujar. Y cuando nos damos cuenta, resulta que estamos en esa posible anomia, ¿no? Claro, ¿qué hacer y cómo protegernos? Porque a veces estamos esperando que venga el del lobby ideológico famoso, que ahora le llamamos lobby ideológico a todo, pero ¿y si lo estamos haciendo nosotros deliberadamente? ¿Y si soy yo la que se está poniendo en disposición efectivamente de empezar a errar? Claro, eso es una realidad. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, claro, nos puede pasar a todos. A cualquiera. Y esto empieza poquito a poco. O sea que ahí tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que cuidar. Tenemos que velar, como dice Jesús, en el contexto del tiempo del fin. Velad, estar atentos. Las lámparas encendidas con aceite. O sea, tenemos que velar para no dormirnos y dejarnos llevar pues esas corrientes que a veces el mundo pues trata de introducir y que a veces se introducen en nuestras iglesias. O sea, no voy a poner en el plano extremista, pero sí que tenemos que ser bastante equilibrados en este asunto. Nos podemos ir a un extremo o a otro. Y, o sea, pasar del no se puede hacer nada al todo vale. Sí. Claro. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Entonces el escrito tiene que imperar en nuestras vidas. Nuestra conducta de norma tiene que ser la Biblia y tenemos que dejar que el mensaje de la Biblia pues siga teniendo fuerza y poder en nuestras vidas. Claro, si yo me voy desligando, pues evidentemente a medida que me voy saliendo del fuego, pues el carbón se va enfriando. Fíjate que el enemigo siempre nos quiere descentrar, ¿vale? Esto es como cuando alguien está haciendo equilibrio, en verdad, sobre un poste y te intentan dar para un lado o para el otro. O nos vamos al Dios te ama, eso es suficiente, es lo que quieras y no pasa nada. Sí. O nos vamos al punto contrario, que es
ley sin amor. Claro. Y cualquiera de las dos cosas se encuadra en lo que nos decías, eso, el texto bíblico, el por amor, a la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Sí, el amor de la mayoría se enfriará. Ese vivir lejos de la ley de Dios, y la ley de Dios tal y como fue dada, en perfecto equilibrio, ni sumando ni restando. Eso nos hace vivir lejos, y vamos a aplicar el término de esta mañana a la escuela sabática. Ese amor es cristianismo práctico, es vivir como Jesús. O sea, cuando yo me aparto de esa ley dada por Dios y le sumo o le resto, dejo de vivir en Cristo. Claro. Dejo de ser parte de lo que Él quiere que yo sea en este mundo. Yo no sé si recordáis un libro que se editó ya hace algunos años en nuestra iglesia. Me parece que era de Morris Benden. No sé si os acordáis de... Ama a Dios y haz lo que quieras. Exacto. Sí. A mí me impactó el título. Sí. Dije, qué barbaridad es esta. Ama y luego es verdad. Ama a Dios y haz lo que quieras. Claro, cuando uno ama a Dios de verdad, lo que vas a querer es hacer la voluntad de Dios. Y qué importante es que nosotros podamos trabajar eso de amar a Dios para hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me amó primero, ¿no? De aquel que realmente me quiere y me protege y quiere lo mejor para mí. Sí, sí. Porque el título estaba muy bien buscado. Estaba muy bien tirado. Si fuera al revés, que fue como yo primero lo entendí, ese haz lo que quieras y ama a Dios. Cuidado. Pero no, cuando yo amo a Dios, solo hay una voluntad que puedo hacer. Jesús solo tenía una voluntad que podía hacer, la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús hizo lo que quiso. Porque lo que quería hacer era la voluntad de Dios. Y eso somos llamados nosotros, a amar a Dios, y haremos lo que queremos, porque solo vamos a querer hacer lo que Dios quiere para nosotros. Exacto. Bueno, a ver, entonces si voy entendiendo un poco todo este coloquio, porque no tengo que confundir el saber mucho de doctrinas o de Biblia, el conocimiento doctrinal, si no va de camino, o digamos, si no va subordinado a una relación viva con Dios. Va por ahí el asunto, es decir, ¿de qué me sirve saberlo todo y tener todas las cosas muy claras en mi cabeza si luego no mantengo una relación viva? Entonces me llega al siguiente punto, el que más me cuesta a mí. El termómetro sería, para saber si no me estoy desviando de la senda correcta, el termómetro, digo, sería el trato hacia los demás. Es decir, no se promueve, justificamos, le damos amparo a ese cristianismo, a ese cristiano en el que, oye, mira, bastante tengo con venir a la iglesia, que tengo la vida muy complicada, no sabéis cómo llevo la semana, las relaciones que tengo un trabajo, si pudiera lo cambiaba, mi familia es un desastre, lo que sea. Bueno, podemos poner así. Bastante tengo con venir yo a la iglesia, como para encima todo me estáis calentando aquí la cabeza, yo dejadme tranquilo en un banco, canto, me viene muy bien, salgo con las pilas más o menos cargadas, pero ¿cómo entonces promover una verdadera relación o cómo sentir que no estamos confundiendo esa relación viva? ¿En qué se puede notar? Sí, bueno, yo creo que Juan lo dice bien claro, ¿no? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Pues entonces ya se nos va, la mitad de la feligresía está saliendo por la puerta. Claro. Entonces yo creo que de alguna forma en el trato, en nuestra relación entre nosotros, ahí se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Y podemos estar en desacuerdo. Podemos a lo mejor no ver las cosas de la misma manera. Pero oye, nuestro trato, nuestra forma de actuar, nuestra forma de... Tiene que notarse algo diferente a una relación fría o comercial. Tiene que notarse. Y yo creo que el Evangelio nos ayuda a esto, nos ayuda mucho. Yo he visto milagros dentro de la Iglesia donde el Señor trabaja y las relaciones, pues de alguna forma, pues se restauran, se sigue caminando
Y eso es muy importante. Yo en el mundo muchas veces no lo veo. Veo gente que incluso se enferma. Entonces, qué importante es que se manifieste ahí el amor de Dios. Cuesta, y si yo lo sé que cuesta, pero ahí vamos adelante. De todas formas, tu pregunta es trampa. Seguramente Porque hay algo que va innato en nosotros y yo creo que es contrario al Evangelio. Dices, ¿cuál es el termómetro para medir? Porque yo tengo que estar midiendo constantemente. A ver, claro, voy a hacer esto para ver si camino correctamente con Dios. Es que yo creo que no funciona así el Evangelio. Yo creo que consiste en tú actúa, pide ayuda al Espíritu Santo y actúa como Jesús actuaría y déjate de medir a ver si... porque si no, ahí empiezan los egos, ¿no? A ver, voy a hacer un análisis. ¿Qué he hecho? Pues ayudé a hice lo aquello y dice, sí, voy bien. Yo no me veo así. Cuando Pablo lo decía esta mañana, cuando decía el mayor de los pecadores soy yo, significa alguien que está continuamente insatisfecho consigo mismo, que lo que aspira es, mirando a Jesús, ser transformado. Y no hay un punto en el que me miro en el termómetro y sí, ok, ya estoy. No. Es que mi imagen es Jesús y yo tengo que intentar llegar a Jesús. Entonces, ¿voy a llegar en algún momento para decir estoy satisfecho? No. Estoy en el camino, en el proceso, pido ayuda. Los frutos se van dando, un manzano da manzanas, ¿vale? Pero el manzano no se detiene y dice, vamos a pararlo todo a ver si estoy dando manzanas. No, yo creo que el cristianismo no consiste en que yo me evalúe a mí mismo. Consiste en que yo mire a Jesús e intente transformarme de cara a Él. Y lo que me falta, Él me cubrirá, ¿vale? Pero no es un momento nosotros no sabemos autoevaluarnos, no tenemos ni idea de cómo ves. Claro, quedábamos antes, hablábamos de que Dios es amor, pero que no le conocemos suficientemente como para que eso realmente impacte en nuestra vida, ¿no? Pastor, antes cuando nos decías, mirad cómo se aman, otra vez me ha vuelto a saltar en la cabeza, ¿no? Aquel mirad cómo se aman, que era lo que efectivamente ellos estaban reflejando, es nuestro llamado. Nosotros deberíamos hacer así y sin embargo no lo hacemos. ¿Qué pasa? Que nos pasamos la vida hablando de amor, pero no amamos. Y hablar de amor no es lo mismo que amar. No es lo mismo hablar de una cosa y hacerla. Podemos hablar de fútbol sin tocar nunca un balón. Uno no es deportista porque se siente delante de un televisor a ver un partido de fútbol y con otra gente haciendo deporte. Nosotros hablamos mucho del concepto del amor, pero de lo que nos está diciendo es de que los demás se den cuenta de cómo amamos. Pero no que me dé cuenta yo, que se den cuenta otros, que se den cuenta los demás. Y el que realmente me tiene que evaluar es Dios. Y Él no me evalúa, por cierto. Él, fíjate, me amó tanto que hasta dejó de evaluarme. Fijaos cómo es la cosa, ¿no? Es una cosa curiosísima. Pero yo sigo intentando evaluarme. ¿Por qué? Porque así me comparo. Y porque así volvemos otra vez con el ego. Ama más. Mira, una de las frases, termino con esto, que más me fastidia que se digan en la iglesia es aquella definición de fíjate ese hermano y esa hermana, ¿es tan espiritual? A mí me sigue tocando las narices, perdón. Pero es que es verdad. ¿Quién eres tú para saber? Tú no sabes lo que hay en el corazón de la persona. Y a veces se habla del espiritual y el comportamiento realmente no es precisamente amoroso, y ya me entendéis. Somos nosotros los que estamos viendo siempre con nuestros ojos humanos. No nos enteramos de nada. Y es verdad que mencionan en el chat los frutos del Espíritu, pero quien tiene que decir los frutos del Espíritu es Dios. Y en tal caso lo verán las otras personas, pero que uno se autoevalúe y diga, vamos a ver, oye, pues ya tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, amo, bueno, bien. Muy bien. Cuidado porque el ego también funciona por ahí. Sí, es lo que le pasaba, que es verdad que con el publicano recordamos, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y yo, yo me evalúo y yo pues doy esto, doy el diezmo, ¿verdad? Hago la ofrenda, oro 3 veces al día. Sí, hay que llevar cuidado. Lo que sí que creo que tenemos que hacer, perdona, es, y no perderlo de vista, que quizás a lo mejor sí que lo hacemos, es hacer examen de conciencia. Eso es otra cosa. Exacto, por eso digo, no hacer una evaluación, pero sí hacer un examen de conciencia donde nosotros podamos ver, porque a veces somos permisivos, nos volvemos permisivos, es verdad. Yo lo he dicho en alguna ocasión, el antiguo Israel tenía los sacrificios donde podía hacer ese examen, ¿verdad? Todos los días pues tenían que sacrificar un animalito donde decía, oye, este tiene que morir por mis pecados. Por mi culpa tiene que morir. Por mi culpa. Claro, como ahora Cristo ha muerto y ya no hay sacrificios, pero no nos olvidemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial y que sigue haciendo expiación por nuestros pecados, porque seguimos pecando. Entonces, el hacer un examen de conciencia, el decir, Señor,
¿verdad? Ayúdame, pues a lo mejor esto no he hecho bien, a lo mejor he hablado mal a esta persona. Yo creo que eso es bueno para tratar de corregir y rectificar. Por eso la hermana Joy dice que deberíamos dedicar 1 hora al día a meditar el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque cuando yo soy consciente de que Dios se hizo hombre, vino y murió en mi lugar por mis payasadas y mis tonterías, lo que tiene que hacerme es removerme el corazón para que deje de hacer payasadas y tonterías, que deje de pelearme con el hermano, que deje de criticar al de más allá, porque todo eso llevó a la muerte de Dios en mi lugar. Entonces, en ese examen de conciencia yo creo que tiene que ver eso. Cuando yo miro a Jesús, miro a la cruz y veo todo lo que tuvo que pagar por mis minucias, tengo que valorar tanto esa sangre que tiene que ayudar a cambiarme. Y si no me cambia, tengo un serio problema. Sí. Me habéis convencido, porque estaba yo pensando en ese joven rico. ¿No ha sido como Festo? No queríamos convencerte. En ese joven rico. No queríamos convertir. Hemos persuadido. En ese joven rico se perdió lo que decía Esther de mirad cómo se aman, ¿no? Se perdió el estar en esa comunidad porque su seguridad la puso en sus propios recursos. Y no estuvo dispuesto a compartirlo. Fíjate que era broma, pero es que la cuestión no está en convencer, sino en convertir. Claro. Que hay una diferencia. Uno puede estar convencido y nos pasa... Pero no convertido. Claro, nos pasa mucha gente en la iglesia, estamos convencidos de que Jesús viene. Si preguntas en la iglesia, que lo hablamos esta mañana, ¿cuántos creen que Jesús va a venir? Todos levantarán la mano. Sí. Ahora, ¿cuántos cada día viven preparándose para la venida de Jesús? Eso es la diferencia, estar convencido y convertido. Somos llamados a estar convertidos, no convencidos. Convencidos no nos va a salvar. Convertidos nos hará estar seguros en los brazos de Jesús. Pues igual que ese joven rico, que no lo sé, pero no lo veo dentro de esa comunidad que marcó la diferencia, que empezó a vivir el Evangelio en sus carnes. Tampoco se apuntó el sacerdote y ese levita que vieron a aquel hombre que lo habían apaleado en el camino y que pasaron de largo, ¿no? Y lo dejaron allí herido porque no quisieron tener un mínimo de compasión. ¿Cómo bajamos entonces, y vamos a ir ya concluyendo, con esas recomendaciones que nos ha dado, algunas claves nos ha dado, tomando como parámetro Apocalipsis, ¿no? Hablando de estoy a la puerta y llamo, nos da algunas recomendaciones para no caer en esa anomia, en esa, no me importa, o en esa indiferencia. ¿Por dónde tenemos que transitar acotando el tema? Sí, quizás la primera reflexión que deberíamos hacer es, ¿amamos realmente a Jesús? ¿Amamos realmente a Dios? O sea, recordad, Jesús en una ocasión le dice a los discípulos, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y luego les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si realmente tenéis amor por mí, o sea, ser obedientes, ¿no? Entonces, oye, planteemos, ¿no? ¿Estoy realmente siendo obediente a lo que el Señor me pide, a lo que el Señor quiere? Voy a hacer un examen de conciencia, voy a hacer una reflexión, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir. Pues yo creo que en la vida espiritual muchos vamos a sufrir momentos de dificultad y vamos a sufrir altibajos. O sea, el que te diga que su vida espiritual siempre ha sido así, eso, no sé, yo no me lo creería mucho. No me lo creería mucho. O sea, normalmente nuestra vida espiritual va a tener momentos. Y vamos a tener momentos en los que el diablo nos va a hacer dudar, ¿verdad? Y lo hizo con Jesús, si eres el Hijo de Dios. O sea, la tentación siempre va a estar, el diablo siempre nos va a hacer caer y va a utilizar escenarios en los que nuestra fe se pueda ver golpeada, se pueda diluir. Entonces, altibajos podemos tener. Pero lo importante es mantenerse, o sea, el estar firmes, el estar ahí, anclados en la roca. Eso es lo importante. Entonces yo empezaría por un examen, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Y seguir avanzando. Como Richard decía, la cita de Ellen White, o sea, tenemos que dedicar tiempo a contemplar a Jesús, porque la contemplación es donde nosotros podemos estar siendo transformados, donde nos transformamos. Somos transformados por aquello que contemplamos. Entonces, si contemplamos a Jesús cada día, pues eso nos va a ayudar. Voy a preguntarle. Lo importante es la dirección hacia donde caminas.
Vale, y cogemos un ejemplo muy práctico. Todos hemos hecho montaña, me imagino. Cuando tú caminas hacia lo alto de una montaña, es verdad que subes y hay bajadas, hay pequeños valles y subes, pero en cada valle que bajas estás mucho más alto que antes. Porque vas hacia la montaña, sigues subiendo y no es una subida progresiva. Yo no he visto ninguna montaña que uno suba así, ¿verdad? Hay subidas y bajadas, pero sigues subiendo. Y cuando llegas arriba, cuando tú estás arriba y tu meta es bajar, aunque tengas pequeños repechos de vez en cuando que subes, cada vez estás más bajo, cada vez estás más bajo. El problema en la vida es dónde está tu dirección. Cuando tú te enfocas en Jesús, aunque haya subidas y bajadas, siempre sigues avanzando y siempre sigues subiendo. Pero cuando en tu vida tú te enfocas en cualquier otra cosa, que no tiene por qué ser mala, el trabajo, lo que tú quieras poner, que no es la montaña, no es la subida, bajarás. Y a veces subes repechos y te sientes feliz porque has subido un poco, pero seguirás bajando. Entonces, lo importante es en quién te enfocas. Y enfocarse en Dios es lo esencial. Sí. Vale. Esther, vamos a ir recogiendo velas, pero te voy a robar 10 segundos, así mientras lo vas pensando. Enamorarse de Dios, enfocarse en Él, decías tú, Richard, eso pasa porque en cuanto reconozcamos eso, no vamos a tener más remedio que ver que estamos ciegos delante del Maestro y el único remedio es comprar su colirio. Lo que nos dice, empieza por ahí, por ser un poquito humilde, Juanfran, y reconocer con sinceridad que está ciego, sí, o por lo menos bastante tuerto. Primero la fe refinada en fuego, ¿verdad? Tenemos que ir al dador de la fe, ¿verdad? Ahí está la paciencia de los santos, ¿eh? La fe en Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Entonces nosotros, evidentemente, tenemos que la fe de Jesús y evidentemente el colirio para poder ver, la escritura, las profecías, que nos mantienen. Pues empezamos por ahí, por enamorarnos de Jesús, por reconocer y buscar ese colirio. Esther, ¿por dónde transitas tú? Y por reivindicar su voluntad también. Ay, qué bueno. Ese Dios de amor. Nos hablabas también, Pastor, de buscar la verdad y de cómo efectivamente esa degradación de la verdad puede llevar al oscurecimiento espiritual y puede llevarnos a ese eclipse, ¿no? Exacto. Y yo no quiero ser yo esa luna que está en medio, ¿verdad?, del sol de justicia, como nos decías también, y que yo misma me pueda eclipsar con la imagen que proyecto en el espejo, porque a veces, efectivamente, si me estoy mirando a mí misma y estoy buscando mi propia religión, estoy eclipsando también ese sol de justicia. Y me quiero quedar con esa idea, con esa aplicación, con esa paráfrasis, no había pensado en esto, de Mateo 24:13. Porque si seguimos efectivamente la línea que tú nos has comentado y cómo nos has ido llevando en el sermón, resulta que ese mantenernos firmes hasta el final significa amar sin dejar de amar. Es decir, si yo persevero en el amor, seré salva. Estar firme hasta el fin significa amar hasta el fin, como Jesús nos amó. Él vuelve a ser nuestro ejemplo en todo. Y hablando del objetivo, lo dejo con esto. Es que no puede menos que recordar, con la lección de escuela sabática y con lo que tú nos has comentado, cómo termina el conflicto de los siglos. Este es nuestro destino. Ese momento en el que el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Ese es mi destino. Rendir la voluntad, Esther. Qué importante. ¿Cómo se hace eso? Ese es mi destino. ¿Cómo se puede uno rendir la voluntad si no pasas tiempo, si no te arrodillas delante de Dios, si no le pides que empezar el día cediendo el control de lo que quieres hacer durante ese día? Que vamos obsesionados con el control y que yo quiero dominar esto y dominar lo otro. Si no somos capaces de ceder las decisiones para que sea Dios quien asuma eso, vamos transitando por ahí. Richard, ¿y tú qué aportas? ¿Cuál es tu recogida final? Pues yo me uno con lo que decía Esther, pero voy a comentar una cosita. Es que si no, lo que hago es un show. Si yo digo, Dios es lo principal en mi vida, pero le he dedicado 10 minutos al día o le he dedicado 5 minutos, no sé a quién estoy engañando. Pero a ti y a alguno más. No es lo principal en mi vida, porque lo principal es a lo que dedicas el mayor esfuerzo o el mayor tiempo en pensamiento. Si tú le has dedicado 5 minutos y dices, es lo más grande, vale. Claro. Te estás engañando, sí. pero ni siquiera te engañas, porque tú mismo eres consciente que no es así. Eso como matiz, porque eso nos tiene que tocar. O sea,
¿cuánto tiempo paso yo con Jesús? No solo leyendo la palabra, sino en mis pensamientos. ¿Cuánto tiempo está Jesús? ¿Qué ocupa mis pensamientos? Porque lo que ocupe mis pensamientos, lo hablamos en la editorial, si mi mente está pensando en el Mundial todo el día, pues lo siento, pero es de lo que habla mi corazón. Es de lo que está en mi corazón. Si en mi corazón no está Jesús, mis pensamientos no van a hablar de Jesús y algo tendré que hacer. No estoy perdido, cuidado. Que nadie se desanime, que hay tiempo. Sí. Son mensajes que nos manda Dios para decir, espabila. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es verdad. O sea, lo que hay en el corazón es lo que finalmente vas a hablar, ¿no? Y con lo que me quedo, con el perseverar, ¿vale? Perseverar en el amor. Y lo unimos con la escuela sática, con el primer pensamiento, con la editorial, porque el amor me lleva a Jesús. Yo necesito perseverar para ser más semejante a Jesús. Necesito cada día pedirle a Dios que me transforme más a la imagen de Jesús, que pueda sentirme como que soy las manos de Jesús en la tierra, que pueda actuar como Él actuaría, que su vida me inunde. Y cuando eso sea una realidad en mi vida, ¿qué necesitaré? Seguir pidiendo, porque cuanto más me acerque a Jesús, veré que más necesito en perseverar y seré salvo. ¿Por qué? Porque Jesús me va a ir transformando poco a poco sin darme cuenta, ¿vale? Un cisne no se da cuenta que está siendo transformado de un pollo feo, que es un pollo feo cuando nacen, en un cisne precioso, ¿verdad? No va diciendo, no se mira al espejo y dice, oh, qué guapo empiezo a ser. No, van siendo transformados poco a poco. El cristianismo es lo mismo. Cuanto más miro a Jesús, más me voy transformando poco a poco, más voy cambiando, porque es Él quien me cambia. Manuel, tu obsesión es tener una feligresía como pastor más consagrada y más cerca de Dios, ¿no? Pues tu minuto de oro para conseguir eso. Bueno, el monje decía, ora elabora, ¿no? A Dios rogando, nosotros lo hemos traducido como a Dios rogando, pero con el mazo dando. Con el mazo dando. Entonces, evidentemente tiene que haber una parte de contacto con el Señor, como decía Richard, tenemos que pasar tiempo con Jesús, pero luego eso tenemos que vivirlo en el día a día, con el prójimo. Con el prójimo, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, donde vayamos, que puedan ver en nosotros al Maestro. Y así es como creo que avanzaremos en la dirección correcta. Pues hace falta más pastores como tú, Manuel, plenamente convencidos de que el camino va por una consagración diaria y más pastores que nos animen y nos pongan el espejo delante de cuál es nuestra verdadera necesidad y que no nos pasen palmaditas, sino que nos ayuden a todos ahí y nos empujen a tener una relación más diaria con el Señor. Agradecer a todos vosotros que habéis estado durante estas 3 horas en nuestra compañía. Intentamos que esto sea un lugar de aprendizaje y un lugar de recarga para que esta semana que empieza pues nos vayamos y nos ilusionemos y sobre todo queramos estar más con Jesús, que verdaderamente es el objetivo. Todo lo demás es artificio, es relleno, es show, lo que tú quieras. Al final, esto no tiene sentido si cada uno de nosotros no tiene ese contacto permanente con nuestro Señor. Así que agradeceros a todos los que nos habéis acompañado, los que nos veréis a lo largo de la semana en los ratos que tengáis sueltos, y os pedimos que os suscribáis, no porque haya nada detrás, simplemente porque hace que los algoritmos estos de YouTube repliquen y pueda llegar a más gente, porque el sentido de esto lo tiene si tú al final consigues que el Espíritu Santo entre en tu vida. Quedamos en vernos el sábado que viene, de nuevo en directo, en un nuevo programa de la Iglesia en Casa, y si queréis tenéis más contenidos y más vídeos y para poder haceros vuestra experiencia diaria, pues en el canal de Home Media Murcia, Iglesia Bendita de Murcia. ¿Queréis decir algo más? Pues nos despedimos ya, ¿no? Nada, que pasen buena semana y la semana que viene aquí a las 10 en punto. Buena semana. Un beso para todos. Hasta luego, feliz semana. Gracias, Marcos, que ha estado en el control. Gracias a él, a todo, para que esto salga bien. Asoma la patita ahora, hombre, Marcos.
Más o menos. A ver si le vemos. Muy bien. Gracias. Feliz semana. Feliz semana. Feliz a todos. semana. Hasta luego.